Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. Entramos a un nuevo tema, transporte y asignación. Durante los temas que vamos a ver en esta unidad vamos a analizar varios métodos divididos en varias categorías. Primero vamos a ver cómo funcionan los métodos de transporte. Estos métodos de transporte nos van a permitir analizar los costos precisamente de transporte, tanto de materia prima, de insumos o bien de productos terminados. Y estos métodos consisten básicamente en reducir al mínimo posible los costos destinados a satisfacer los requerimientos totales de demanda y abastecimiento de materiales. Dentro de estos métodos de transporte vamos a ver el método de la esquina noroeste. También vamos a ver el método del costo mínimo. Y vamos a ver también el método de aproximación de Vogel o de Vogel. Dentro de otra categoría de problemas o de metodologías que vamos a ver está el problema de asignación. Vamos a seguir el método húngaro. Y bueno, este problema o esta metodología la vamos a utilizar cuando queramos asignar m trabajos o trabajadores a n máquinas. Bueno, ya estaremos desarrollando también esa metodología. También veremos teoría de redes. Veremos brevemente algunos ejemplos acerca de la teoría de redes, y aquí el objetivo será encontrar el camino óptimo de un punto origen, en este caso le llamamos un nodo origen, a un nodo destino. También ya en su momento lo analizaremos. Y bueno, dentro de la teoría de redes vamos a ver dos algoritmos, el método cíclico y el método acíclico. Veremos el método de la ruta crítica y el PERT. Bueno, esto lo veremos al final de la unidad, entonces vamos a comenzar con el primer ejemplo. Aquí ya lo tengo preparado. Vamos a resolver el ejemplo 1. Y ese ejemplo nos dice lo siguiente. Dice que una empresa energética dispone de 4 plantas para satisfacer la demanda diaria eléctrica en 4 ciudades, A, B, C y D. Las plantas 1, 2, 3 y 4 pueden satisfacer 80, 30, 60 y 45 millones de kilowatts al día respectivamente. Las necesidades de las ciudades A, B, C y D son 70, 40, 70 y 35 millones de kilowatts al día respectivamente. Determine las necesidades de todas las ciudades al tiempo que minimice los costos asociados al transporte. Bueno, entonces aquí tenemos lo siguiente. Tenemos 4 plantas. Aquí las tenemos. 4 plantas, las cuales producen electricidad y se abastecen a 4 ciudades que aquí están representadas con las letras A, B, C y D. Bueno, entonces estos numeritos, ¿qué significan? Bueno, significan los costos asociados para la distribución de 1 kilowatt de la planta, en este caso la planta 1 a la ciudad A. Es decir, que cuesta 5 unidades monetarias llevar 1 kilowatt de electricidad de la planta 1 a la ciudad A. Por ejemplo, este 2, ¿qué significa?
que cuesta 2 unidades monetarias llevar 1 kilowatt de la planta 1 a la ciudad B. Este 7 significará que cuesta 7 unidades monetarias llevar 1 kilowatt producido en la planta 1 a la ciudad C, y así sucesivamente. Entonces, estos números de la tabla representan los costos asociados para llevar electricidad de la planta 1, 2, 3 y 4 a las ciudades A, B, C y D. Tenemos otro dato aquí, dice que las necesidades de las ciudades A, B, C y D son 40, 70 y 35 millones de kilowatts al día. Entonces, la ciudad A requiere aquí 70 millones de kilowatts al día, la ciudad B 40, la ciudad C 70 y la ciudad D 35. Bueno, también tenemos otro dato, dice que las plantas 1, 2 y 3 pueden satisfacer esta cantidad de millones de kilowatts al día. Entonces la planta 1 puede satisfacer hasta 80, ahí es un 8, 80, la planta 2 30, la planta 3 60 y la planta 4 45 millones de kilowatts al día. Entonces el objetivo de nuestro problema o de esta situación es determinar cuánto hay que producir en cada una de las plantas para satisfacer las necesidades de las ciudades A, B, C y D, pero considerando estos costos de aquí. Tendremos que elegir los menores costos. Bueno, entonces vamos a resolver el problema. Voy a pasar lo que anteriormente escribí acá abajo. Bueno, aquí ya lo tengo ordenado. Entonces estos numeritos representan los costos de llevar 1 kilowatt de la planta 1, 2, 3 o 4 a las ciudades A, B, C y D. Entonces el método de la esquina noroeste nos dice que debemos de seguir el siguiente algoritmo. Aquí se los pongo. Paso 1, verificar si el problema es balanceado. ¿Y eso qué significa? Pues tanto que la oferta y la demanda en las cantidades que tengan asociadas sumen lo mismo. En este caso la demanda dice son 70 más 40 más 70 más 35, nos da una suma de 215. Y la oferta, vamos a verlo, también nos da una suma de 215. Entonces el problema es balanceado. Si el problema no fuese o no estuviese balanceado, lo que tendríamos que hacer es agregar un origen ficticio o un destino ficticio, es decir, una planta ficticia o una ciudad ficticia, de acuerdo a lo que haga falta. Bueno, en este caso no lo vamos a hacer porque el problema es balanceado, pero ya más adelante analizaremos un problema en que sí resulta balanceado y ya veremos qué es lo que se hace en esos casos. Entonces, paso 0 está realizado. Paso 1, en la celda seleccionada como esquina noroeste se debe asignar la máxima cantidad de unidades posibles, cantidad que se ve restringida ya sea por las restricciones de oferta o de demanda. Y se procede a ajustar la oferta y la demanda de la fila y la columna afectada, restándole la cantidad asignada a la celda. Entonces el noroeste, si hacemos referencia a las direcciones norte, sur, este y oeste, la esquina noroeste corresponderá a la celda que se encuentra en la esquina superior izquierda, en este caso esta celda. Entonces, en este método de la esquina noroeste siempre vamos a comenzar con esa celda, precisamente la que esté
en la esquina superior izquierda. Aquí dice que debemos de asignar una máxima cantidad, pero en relación a la oferta y a la demanda asociada a esa celda. Esta celda tiene asociada esta demanda de 70 y esta oferta de 80. Entonces aquí tenemos que hacer una elección. Si le asignamos 70 u 80 unidades, que en este caso serán millones de kilowatts, a la planta 1. Entonces, debemos de asignar en este caso la mínima cantidad, porque es lo que tendría de disponible esa celda para colocársele como cantidad precisamente. Entonces aquí repito, la elección tendría que ser entre este 70 y este 80 de acá. ¿Cuál tomamos? Pues el menor número, 70. No podemos asignar 80 porque eso significaría asignarle más cantidad a la ciudad A cuando solamente requiere 70. Entonces asignamos ese 70 y hacemos el ajuste o el reajuste de la oferta y la demanda. ¿Y eso cómo se hace? Pues restamos la demanda actual, este 70, lo voy a hacer aquí con fórmula. 70 menos 70 nos va a quedar 0. Entonces la demanda ajustada ahora es 0 para esa ciudad A. Y para la planta 1 la oferta ajustada ahora se modifica y va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar 80 menos lo que asignamos, 70. Y quedará con 10. Ahí tenemos completado el paso 1. El paso 2 dice que se procede a eliminar la fila o columna, en este caso, que haya quedado en ceros. Entonces aquí, si notamos, la ciudad A, la primera columna ya quedó en ceros. Ya abastecimos toda su demanda, con lo que esta columna pasaría a cancelarse. Bueno, ahorita lo voy a hacer en una nueva tabla. A ver, aquí ya me equivoqué. Entonces esta columna ya quedaría cancelada. Entonces, si quieren la voy a borrar para que no me haga ruido. No me hagan ruido esos números. Y acá ya no es 80, ya es 10. De acuerdo al ajuste que hicimos. Y bueno, dice que una vez en el paso 3, una vez en este paso existen dos posibilidades. La primera, que quede un solo renglón o columna. Si este es el caso, se ha llegado al final del método. La segunda es que quede más de un renglón o columna. Si este es el caso, iniciar nuevamente el paso 1. Entonces aquí, como todavía tenemos 3 columnas y 4 renglones, todavía no hemos terminado. Tenemos que seguir al paso 1. Bueno, otra vez debemos ir a la celda noroeste, a la celda que esté en la esquina superior izquierda de la tabla que nos queda. En este caso es esta celda. Y aquí, ¿cuánto tendríamos que asignar? ¿40 o 10? Pues asignamos 10, la mínima cantidad. Voy a poner con rojo. Y hacemos el reajuste. 10 menos 10, 0. Y acá nos van a quedar 30. 40 menos 10, 30. Y repetimos. Voy a hacerlo en una nueva tabla. Entonces aquí
Voy a hacer esto más para acá porque no me deja ver completo. Aquí ya no es 10, ya es 0. Y aquí ya no es 40, es 30. Entonces aquí, siguiendo la metodología, aquí vamos a pasarla para acá abajo. Siguiendo el paso 2, dice que debemos de eliminar el renglón o la columna que nos haya quedado en 0, la oferta o la demanda. En este caso sería este renglón. Entonces este lo eliminamos y ahora ya nada más nos queda esta nueva tabla. Y nuevamente tenemos que hacer la elección sobre la esquina noroeste, sobre la celda de la esquina noroeste, sería esta. Y aquí cuánto asignaríamos en esa celda, 30 o 30. Bueno, aquí no lo dice, así dice, los empates como en métodos anteriores se rompen arbitrariamente. Bueno, pero primero entonces aquí tenemos que hacer la elección entre 30 y 30, pues no nos queda otra más que 30. Entonces esa será nuestra asignación para esta nueva celda noroeste. Entonces aquí hacemos el ajuste 30 menos 30, 0. Y acá también 30 menos 30, 0. Y bueno, aquí entonces dice que si dado el caso ambas son 0, es decir, tanto el renglón como la columna son 0, arbitrariamente se elige cuál eliminar y la restante se deja con demanda u oferta 0 según sea el caso. Entonces aquí no podemos eliminar tanto el renglón como la columna al mismo tiempo, tenemos que hacer la elección sobre una de ellas. ¿Cuál de ellas? Pues la que queramos. En este caso yo voy a decidir eliminar el renglón. Entonces voy a decidir eliminar ese renglón y lo voy a hacer aquí en una nueva tabla. Entonces aquí ya me ha quedado 0 y acá también me ha quedado 0, pero voy a eliminar el renglón. También pude haber optado por eliminar la columna, es indistinto. Yo elimino el renglón y ahora voy a trabajar sobre la nueva celda que corresponde a la esquina noroeste, en este caso esta celda. Y aquí tenemos para asignar 0 o para asignar 60. ¿Cuánto asignamos? Pues 0. Entonces a lo mejor este paso pudieran pensar que sale sobrando, pero en realidad no es así. Para este problema sí pudiéramos pensar eso, precisamente porque es muy sencillo el problema, pero si tuviéramos otras cantidades o a lo mejor más renglones, más columnas, este paso que estamos haciendo sí sería necesario. Entonces aquí hacemos el reajuste, 0 menos 0, demanda actual menos lo asignado, y acá oferta actual menos lo asignado, 60. Y bueno, aquí ahora tenemos que eliminar esta columna. Lo voy a hacer en la siguiente tabla. Entonces aquí me ha quedado nuevamente ese 60 y acá 0, entonces elimino esta columna. Y ahora ya nada más me quedan estas 4 celdas, en cual trabajo con la de la esquina noroeste. Entonces aquí otra vez, ¿qué asigno? 70 o 60. Pues 60. La cantidad menor, que está representando la cantidad máxima disponible. Bueno, ahí ya está. 60, hacemos el reajuste, 60 menos 60, y acá 70 menos 60.
Bueno, aquí en los ajustes siempre les va a dar o 0 o algún número positivo. Si no, la resta seguramente estará en orden inverso. Bueno, ahora aquí lo que se va a cancelar será el renglón. Este renglón, porque aquí ya no es 60 y 0 y acá ya no es 70, es 10. Este renglón se va a cancelar y ahora ya nada más nos queda esta tabla de aquí con dos celdas. Y aquí trabajaríamos con la que está representando la esquina noroeste, que sería esta celda que estoy sombreando. Entonces aquí tengo para asignar o 10 o 45. ¿Cuánto asigno? Pues 10. Y hago el ajuste. 10 menos 10. Y aquí 45 menos 10. Y voy a poner una nueva tabla. Aquí ya no va a ser 45, aquí es 35. Y aquí ya no es 10, es 0. Entonces aquí se va a ir esa columna. Y ya nada más me va a quedar esta última celda. Aquí pues ya no tengo otra más que asignar 35. Ahí está, hago el ajuste. 35 menos 35 pues será 0. Y acá también nos quedará 0. Entonces en este punto hemos terminado. Ahora bien, entonces, ¿cuál será nuestra asignación? Voy a poner aquí los costos asociados y la asignación queda así. Vamos a ver nuestra primera asignación cómo quedó, que fue la que hicimos aquí en esta celda. Dice que de la planta 1 vamos a producir 70 millones de kilowatts y se van a enviar a la planta A. Entonces el costo asociado será precisamente la multiplicación de 70 por este 5. Recordando que estos costos en azul representan el costo de llevar un kilowatt, 1.000.000 de kilowatts de energía eléctrica de la planta 1, 2, 3 o 4 a las ciudades A, B, C o D. Entonces, el primer costo será de 5 por 70, el segundo costo de 2 por 10, un tercer costo de 30 por 6, el otro será 0 por 1, pues ahí dará 0, 60 por 2, 10 por 6 el otro costo y el último costo 35 por 6. Entonces aquí voy a poner ya los costos, ya los tengo aquí preparados. Entonces habíamos dicho 70 por 5, este primer costo, 70 por 5, luego 10 por 2, 30 por 6, 0 por 1, pues no lo ponemos, 60 por 2, 10 por 6 y 35 por 6. Aquí ya los estoy marcando. Y bueno, eso nos da un total entonces, un costo total de 940 si hacemos la suma.
70 por 5, 350. 10 por 2, 20. Total, 940 unidades monetarias. Y entonces la asignación, que básicamente correspondería a nuestra conclusión, quedaría de la siguiente forma. Vamos a hacer referencia nuevamente a la primera asignación que hicimos. La conclusión quedaría: la planta 1 abastece con 70 millones de kilowatts a la ciudad A al día, a un costo de ¿cuánto? Pues a este costo de 350 unidades monetarias. Entonces lo voy a poner aquí. Y esto correspondería precisamente a la conclusión. Lo voy a poner aquí. Entonces, la planta 1 abastece con 70 millones de kilowatts a la ciudad A. Bueno, aquí para que quede mejor vamos a ponerle 70 millones de kilowatts al día a la ciudad A un costo de 350 unidades monetarias. Bueno, aquí la primera asignación ha quedado resuelta. Vamos con la segunda. Aquí lo dice que la planta 1 abastece con 10 millones de kilowatts al día a la ciudad B. Entonces acá esa misma planta 1 ahora abastece con 10 millones de kilowatts al día, pero a la ciudad B, y el costo pues será 20. Vamos a la... voy a ponerle aquí un numerito para identificar. 1, 2, y vamos con esta tercera asignación. La planta 2 abastecerá con 30 millones de kilowatts al día a la ciudad B a un costo de 30 por 6, 180. Entonces acá la planta 2 abastece con 30 millones de kilowatts al día a la misma ciudad B, pero a un costo de 180 unidades monetarias. Ahí ha quedado la tercera asignación. Esta pues no la consideramos porque ahí saldría tendríamos que decir que la planta 3 no abastece con nada a la ciudad B. Entonces vamos con ahora esta cuarta asignación. Y aquí la planta 3 abastecerá con 60 millones de kilowatts al día a la ciudad C a un costo de 60 por 2, 120. Voy a poner aquí. Ahora la planta 3 abastece con 60 millones de kilowatts al día a la ciudad C a un costo de 120 unidades monetarias. Bueno, seguimos ahora aquí con la quinta asignación. La planta 4 abastecerá con 10 millones de kilowatts al día a la ciudad C a un costo de 10 por 6, 60. Entonces aquí me queda que la planta 4 abastece con 10 millones de kilowatts al día a la ciudad C a un costo de 60.
de 60 unidades monetarias. Y finalmente la última asignación. La planta 4 abastecerá con 35 millones de kilowatts al día a la ciudad D a un costo de 35 por 6 de 210 unidades monetarias. Entonces aquí la planta 4 abastece con 35 millones de kilowatts al día a la ciudad D a un costo de 210 unidades monetarias. Y bueno, vean aquí que nuestra asignación cumple las cantidades referidas a la oferta y a la demanda de cada una de las ciudades y de cada una de las plantas respectivamente. Entonces, por ejemplo, dice que la planta 4 produce 35 y 10. En total la planta 4 entonces producirá 45 millones de kilowatts. Y vamos a ver si eso es coherente con lo que tenemos al inicio. Si la planta 4 solamente puede producir hasta 45 millones de kilowatts. Vamos a ver acá otra. Por ejemplo, el caso de la ciudad C. La ciudad C se abastece con la planta 3 con 60 millones y con la planta 4 con 10 millones. En total da 70 millones. Entonces la planta C, la ciudad C tendría que tener esa demanda, 70 millones de kilowatts al día. Y vamos a ver en la tabla original si es cierto. Sí, es cierto. Bueno, entonces lo anterior pues es una forma de corroborar que nuestra asignación ha sido correcta. Bueno, también vamos a ver rápidamente en el software, en el QM, cómo podemos resolver este tipo de problemas. Y vamos aquí al módulo de transportación. Número de destinos, número de fuentes es lo que nos pide aquí. Entonces aquí, recordando, tenemos 4 plantas, 4 ciudades. Entonces las plantas serán las fuentes y las ciudades los destinos. Y vamos a minimizar porque nuestro objetivo es minimizar los costos. Entonces vamos a darle OK. Y aquí en esta tablita voy a hacer dos pantallas. Vamos a colocar estos números que tengo acá, es decir, 5, 3, 6 y 4, que están representando nuestros costos, y la demanda, aquí ya tenemos 70. Aquí tenemos 2, 6, 1 y 3. 2, 6, 1, 3. Y acá tengo 40. Acá tengo 7, 6, 2 y 6. Y acá 3, 1, 4, 6. Y aquí me ha faltado 70, 35. Y acá en la oferta 80, 30, 60 y 45. Bueno, aquí hasta si queremos incluso le podemos cambiar los nombres para que no nos confundamos. Ponemos planta 1, la planta, allá no lo tengo que escribir forzosamente porque no me acepta el copiar y pegar. Y acá pues simplemente el destino 1 es la ciudad A, acá es la ciudad B, que es la ciudad C, y aquí es la ciudad D. Voy a
corroborar si está bien. 5, 3, 6, 4, 2, 6, 1, 3, 7, 6, 2, 6, luego 3, 1, 4, 6, 70, 40, 70, 35 y acá 80, 30, 60 y 45. Bueno, ya tenemos la tabla ahí puesta y aquí tenemos para elegir, vamos a darle 3 métodos. El método de la esquina noroeste que estamos viendo actualmente, el método del costo mínimo que veremos más adelante, y también veremos más adelante el método de aproximación de Vogel. Entonces aquí vamos a elegir método de la esquina noroeste, estamos minimizando costos, damos aquí en resolver. Bueno, aquí la solución que nos está dando es una solución optimizada, es una serie de pasos adicionales que nosotros no estamos haciendo. En realidad la solución del método de la esquina noroeste lo encontraremos aquí en la ventana, voy a regresar, en la ventana de iteraciones y la voy a hacer más grande. Entonces esta tablita de aquí está, nos estará representando la solución por el método de la esquina noroeste. Nosotros no estamos viendo optimización, por eso no nos está resultando las mismas cantidades. Ese ya es un paso adicional que nosotros no vamos a ver. Entonces vamos a comparar si es cierto que la solución es la de esta tabla. Vamos a ver aquí. Bueno, dice que asignamos 70, planta 1, 70 millones de kilowatts que abastecen a la ciudad A. Planta 1, 10 millones de kilowatts a la ciudad B. Ahí está. Planta 2, 30 millones de kilowatts a la planta B. Planta 3, 60 millones de kilowatts a la planta C. Planta 4, 10 millones de kilowatts a la planta C. Y la planta 4, 35 millones de kilowatts a la planta, a la ciudad D. Bueno, entonces, como notan, esta tabla corresponde a todas las asignaciones que hicimos a lo largo de todos los pasos que vimos para este método. Hay que considerar aquí solamente la primera tabla como solución. Y bueno, el costo pues ya lo tendremos que multiplicar de forma manual, porque aquí el costo ya nos los está dando de manera optimizada. Entonces, estos costos de aquí. Bueno, entonces terminamos este ejemplo, continuamos en el número 2.